Ondas de Tinta, por Elik Troconis. La emisión de hoy: Jean-Paul Sartre y el escritor comprometido. Muy buenas noches y bienvenidos una vez más a otra emisión de Ondas de Tinta, esta sección literaria del programa Adrian Dictionnaire, en la que cada semana nos proponemos hablar de textos literarios y de otras manifestaciones artísticas con las que la literatura pueda estar relacionada. La semana anterior hablamos, como lo recordarán, de Günter Grass. Después de la noticia de su fallecimiento, nosotros hablamos de algunas de sus ideas contenidas en su discurso de aceptación del Premio Nobel de Literatura de 1999. Destacamos sobre todo sus postulados acerca de la función social del escritor. De la misma manera nos comprometimos a tratar otro tema particular el día de hoy, hablar de un escritor en particular y de sus ideas también en relación con la función social de la literatura. Es nadie menos que Jean-Paul Sartre. Recordemos a este hombre como un escritor y filósofo de origen francés. Y el día de hoy algunas de las ideas que retomaremos de su filosofía acerca de la literatura son extraídas de una entrevista que fue titulada Los escritores en persona, una entrevista al propio Sartre, y que ustedes pueden encontrar fácilmente incluida en un libro que se titula El escritor y su lenguaje. Comencemos por hablar de manera muy general acerca de la función social que Sartre le atribuía a la literatura. Él declaraba que la literatura le da al hombre una imagen crítica de sí mismo. A Sartre le gustaba comparar esta arte con un espejo, pero no cualquier tipo de espejo, un espejo crítico en realidad, que buscaba representar la realidad, pero por supuesto desde esta perspectiva crítica. Sin embargo, es obvio que no a todas las personas les gusta verse reflejadas en un espejo, porque finalmente la realidad, y lo sabemos muy bien, no es hermosa. Y esto, evidentemente, hace que el escritor sea sospechoso de alguna manera, que sea indeseado en algunos círculos. Porque además, cualquier tema, cualquier enunciado del escritor realmente debería ser crítico. Podemos pronunciar la siguiente cita de Sartre. La aventura de la escritura, en cada escritor, cuestiona a los hombres. Una frase cualquiera, siempre que el escritor tenga talento, aunque sea sobre la selva virgen, pone en cuestión todo lo que hemos hecho y plantea la pregunta de una legitimidad. Poco importa cuál, se trata siempre de un poder humano. Compare esos sospechosos a los etnólogos. Los etnólogos describen. Los escritores ya no pueden describir, toman partido. Y esto, debemos considerarlo nosotros, es sumamente importante. El escritor tomando partido, sabiendo hacia dónde inclinar su perspectiva para poder desarrollar esta crítica que es tan importante en la literatura. Un concepto que Sartre relacionó de manera muy estrecha a la literatura es el todo. Sartre, por supuesto, tenía la idea de que la literatura no está simplemente para entretener, para divertir a los lectores. No, debe ir más allá de eso. Si la literatura no es todo, declaraba el filósofo francés, no vale la pena perder en ella ni una hora. Y de la misma manera nosotros debemos saber que encontraremos política, encontraremos temas sociales, encontraremos muchas otras cosas en la literatura, no simplemente un intento de transmitir sentimientos, vivencias o emociones, como a veces suele pensarse. Sartre también establecía que si cada frase escrita no resuena en todos los niveles del hombre y de la sociedad, no significa nada. De esta manera, el artista debe intentar insertar absolutamente todo en su obra, y claro que no siempre se logrará, pero es necesario querer todo si se espera hacer alguna cosa. Ahora, ¿cómo podemos nosotros definir al escritor comprometido bajo esta perspectiva de Sartre? ¿Cuáles son sus características? ¿Dónde se le puede encontrar? ¿Y qué lo identifica en realidad? Sartre, en términos muy sencillos, consideraba que para ser un escritor comprometido es necesario formularse claramente el problema y responder a las exigencias del todo. Es decir, vemos al escritor como una persona que observa a su alrededor, que identifica los problemas en ella y que puede de alguna manera dar una respuesta a ellas, o al menos simplemente plantear los problemas y exigir una contestación a los mismos. Otra frase verdaderamente maravillosa de Sartre la encontramos cuando declara que el verdadero trabajo del escritor comprometido es mostrar, demostrar, desmitificar
disolver los mitos y los fetiches en un pequeño baño de ácido crítico. Claramente, en esta frase que acabamos de pronunciar, nos encontramos con algo maravilloso. Sartre podía hablar de los temas más serios, podía hablar de filosofía, de teoría de la literatura, del escritor comprometido, pero la seriedad no le impedía echar mano de algunos recursos literarios. Esta parte del ácido crítico es bella y claro, ese debe ser el propósito del escritor. Criticar realmente lo que tiene a su alrededor, no simplemente escribirlo, sino criticarlo. Y tal vez aquellas personas que están acostumbradas a la literatura por simple placer, por simple entretenimiento, que no tiene nada de malo, debemos admitirlo, estén preguntándose qué tipo de público lee a Sartre, qué tipo de público lee a alguien que va a hacer crítica. Sartre decía que su público estaba constituido por cualquier persona, por estudiantes, profesores, personas que se interesan verdaderamente en la lectura, que tienen el vicio de la lectura. Él está consciente de que constituyen un círculo muy reducido, por supuesto, pero ese público es el mismo de siempre, no el público de un escritor en particular, sino de varias personas que tienen este objetivo común de criticar. Es un público de todos los hombres que tienen el vicio de escribir. Con estos postulados, de manera muy general, podemos encontrar algunas similitudes y mucha afinidad con lo que comentábamos hace una semana acerca de Günter Grass. Podemos ver, por supuesto, que ambos autores conciben al escritor como alguien que debe retratar críticamente la realidad. Günter Grass, como lo recordarán, hablaba de que además de todo el escritor le escupe a la sopa de los poderosos, a la sopa de los ricos, y que por si fuera poco, se niega a contribuir con ellos, y además está dispuesto a ser la plataforma de aquellas personas que nunca han podido hablar. Esto está muy ligado claramente con lo que plantea Sartre acerca de que no a todo el mundo le gusta mirarse en un espejo crítico. Y por estos dos planteamientos, tanto el de Sartre como el de Günter Grass, podemos darnos cuenta de que no a todo el mundo le va a agradar el escritor. Será sospechoso, como lo declara Sartre, será indeseado, como decía Grass, y eso provocará que siempre esté en alguna polémica. Pero insistamos, como decía Günter Grass, no hay que ver las polémicas como algo desalentador, sino como algo estimulante para el escritor. Tenemos así dos ejemplos de escritores y de pensadores, verdaderos intelectuales, que utilizaron la literatura no solo para transmitir sentimientos, no solo para hacer sentir al lector, sino para hacerlo reflexionar, lo cual en cierta medida podríamos pensar que es más importante, más difícil también. Para terminar esta cápsula, retomemos una idea más de Sartre. Sartre declaraba que los textos de cualquier libro no tienen vida propia, que en realidad es el lector quien debe apropiárselos. Así pues, el lector debe ser activo porque además de todo debe darle vida al texto, inventar el propio texto, inventar al propio autor que está detrás de esas páginas y tender sus propios lazos con las palabras que allí encontrará. El escritor, sin lugar a dudas, es activo, supera incluso al escritor y es por eso, de acuerdo con Sartre, que los artistas escriben. Quedémonos con esto y pensemos en esta parte activa del lector. Nosotros debemos apropiarnos de los textos, debemos pensarlos, debemos sentirlos, realmente entender lo que nos están queriendo decir y hacer hincapié en que la literatura no es un simple ejercicio de transmisión, sino un arma crítica, un arma que nos permite saber dónde estamos, qué problemáticas tenemos y hacia dónde estamos yendo, hacia dónde queremos llegar, si debemos seguir con los hábitos que tenemos hasta el momento o si es momento verdaderamente de cambiar. Esto fue Ondas de Tinta, por Electroconis. La emisión de hoy: Jean-Paul Sartre y el escritor comprometido.